gratificantes que tenemos de estar físicamente en este lugar y creo que es algo que debemos dar gracias a Dios, a pesar de que otros hermanos no pueden reunirse por el tema del confinamiento, por la pandemia y por tantas razones, o por enfermedad. Damos gracias a Dios porque Él ha sustentado hasta ahora nuestras vidas y nos ha ayudado en todo. Yo quiero enviarles saludos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que son bastantes, son muchos, que nos están viendo alrededor de muchos lugares del mundo y que hoy también escucharán la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que es espectacular, no tiene desperdicio ninguno, son 7 versículos, pero no tienen desperdicio. Yo quiero que vayamos a la Escritura. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Escuchen bien. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas, prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Dice el versículo 7 que vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable de manera específica a cada uno, conociendo nuestra necesidad. Nuevamente, alguien que ore. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy estamos ante el último mensaje de este año. Hemos escuchado algo así como casi 100 mensajes o un poco más de parte de Dios a lo largo de todo este año. Ha sido un año bastante loco, diferente, no solo por el confinamiento, pero Dios no se ha cansado, como decía al principio, de hablarnos a cada uno de manera específica. Y sigue hablándonos. Hoy teníamos el enorme privilegio de estar físicamente en este lugar para no solo alabar a Dios, que ya lo hicimos, sino para escuchar su palabra en reverencia. Y yo creo que este versículo es importantísimo porque creo que nos puede hablar a cada uno de nosotros, no solo a los jóvenes, a los niños, sino también a los adultos. ¿Saben por qué? Porque creo que estamos ante uno de los pasajes que nos relata una de las situaciones más difíciles por las que atraviesa, de las que puede atravesar el ser humano. Las pruebas, las dificultades, los problemas. ¿A cuánto les encantan los problemas? ¿No? Las dificultades, los momentos de escasez, ¿nos gusta? No, creo que a ninguno de nosotros nos gusta.
Ustedes saben que yo estoy compartiendo la palabra de Dios con los personajes bíblicos. En este caso estamos hablando de Eliseo, pero quiero centrarme en una mujer. Y quiero que hoy aprendamos dos cosas fundamentales, o veamos a través de la Escritura en estos 7 versículos algo fundamental. Lo primero es que había una mujer, una viuda, con grandísimos problemas. Una mujer con grandes problemas, pero un Dios que solucionó sus problemas. Y esto es lo segundo que quiero compartir con ustedes. Vemos en el pasaje de las Escrituras lo primero, una mujer con grandes problemas. Tenía una situación económica y familiar bastante complicada, bastante adversa. Dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y esto es lo primero que vemos en este versículo, en este pasaje. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Es decir, fue a la presencia de Dios, su marido. Aquel que había compartido, no se nos dice cuánto, pero compartió parte de su vida con esta mujer y ahora se fue a la presencia de Dios, murió y ella estaba sola, estaba viuda. Por un lado vemos que no había nadie ahora, entre comillas, que la defendiera, que diera la cara por ella. Su marido había muerto. Se sentía sola ante las adversidades, ante los problemas. Incluso le tocó criar a sus hijos sola, que no era fácil, sin una figura paterna, sin ese sustento diario que seguramente su marido llevaba a casa. Esas tareas pesadas le tocaba ahora a una sola persona, que era ella. Ya no estaba su marido para ayudarle en las tareas más difíciles. Y todo lo que esto conllevaba, lo tenía que hacer sola. Eso es lo que vemos por un lado. Y por otro, no solo estaba sola y tenía este problema, sino que tenía un problema aún más grave. Dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Saben que la gente, cuando tenía en estos tiempos, la gente pobre o los deudores, se les permitía o en algunos casos casi se les obligaba a pagar sus deudas vendiéndose a sí mismos o a sus hijos como esclavos. ¿Se imaginan tener una deuda y tener que dar a nuestros hijos por esclavos? ¿Se imaginan? O uno mismo como esclavo para pagar la deuda. Yo creo que si esto estuviese vigente hoy en día, no hubiesen tantas personas con deudas, porque se cuidarían más los bolsillos. Sea como fuere, para esta mujer que no tenía a su marido, que era viuda, no era fácil pensar, dormir, descansar, sabiendo que en cualquier momento sus hijos se iban con el acreedor, con a quien le debía. Por una parte. Por la otra, vemos en el versículo 2 que Eliseo le pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué te haré? Declárame qué tienes en casa. ¿Y saben qué le dijo? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Estaba viuda, es decir, estaba sola, y estaba pobre, y estaba endeudada. ¿Se imaginen? Pongámonos en la piel de esa viuda. ¿Qué haríamos nosotros si estamos en esa situación? ¿Saltaríamos de júbilo o estaríamos tristes? Incluso tener que dar a nuestros hijos como esclavos no debe ser fácil. Una mujer con grandes problemas. Pero si actualizamos este mensaje hoy, hay muchas personas, hay muchas mujeres, hombres, familias que también la están pasando mal como esta viuda. Y sin ser viudas. Y no debemos menospreciar esta realidad, porque es una realidad. Hay personas que lo han perdido absolutamente todo con esta pandemia. No tienen nada, no tienen sustento, incluso ni para sus hijos tienen. No tienen cómo llegar a fin de mes. Y encima de todas estas cosas, las deudas para muchas familias se van acumulando. Otros han perdido sus casas, sus trabajos, sus negocios que tanto esfuerzo le costó de años, y han perdido incluso el dinero que invirtieron en ese negocio.
por causa de estas circunstancias que nos rodean. Han perdido a un ser querido, incluso hay familias que han perdido seres queridos por el tema del COVID, por esta enfermedad. Hay otros que no han perdido mucho, pero posiblemente si esto se extiende en el tiempo, lo perderán, lo poco que tienen o lo mucho que tienen. Por eso es tan importante y tan necesario recordar estas cosas, porque esa mujer que tenía tantos problemas, y este es el primer punto que quería compartir con ustedes, esta mujer con graves problemas se puede traspolar hoy en día a cada uno de nosotros, y podemos también a la larga tener problemas, estar en situaciones difíciles, complejas, si esto realmente se extiende en el tiempo. Porque no quiero ser pájaro de mal agüero, pero debemos advertirles que vienen tiempos muy difíciles, muy complicados, muy complejos, incluso aún de mayor incertidumbre de las que hay ahora, porque no sabemos qué va a pasar. Ahora ya no se habla de los contagios, ahora ya no se habla de los muertos, sino que realmente las noticias están centradas en la vacuna. Que bueno, que hay que seguir ciertos protocolos, nadie sabe de cómo está hecha esa vacuna, ni de qué va. Pero ahora solo se habla de la vacuna. Ya otros están hablando de los conciertos que van a dar a partir de abril. En fin, la nueva normalidad. Sea como fuere, el año que viene realmente tenemos que entender que no va a ser de una gran bonanza. No va a ser de bendición o de prosperidad. Puede que la cosa se agudice en el tiempo y la situación no solo social, económica e incluso espiritual se verá complicada, porque realmente nuestra fe en Dios también será puesta a prueba. Y esto es una realidad. Y yo quiero que tengamos en cuenta estas cosas, porque ninguno de nosotros estamos exentos de escapar de esta realidad. Puede que, como yo, a lo mejor tengamos trabajo, pero puede que lo perdamos. O si lo tenemos, cada vez perderemos más libertades, trabajaremos más, cobraremos menos y el yugo será mayor. Y esto es una realidad. A lo mejor a lo largo de este año seremos como la viuda. Será difícil mantener nuestra fe o la confianza en Dios. Pero sea cual fuere la situación que hemos atravesado, que estemos pasando o que pasaremos en un futuro, que no lo sabemos, yo no me quiero centrar en lo negativo, en lo malo. Yo quiero centrarme en lo bueno de estos 7 versículos que acabamos de leer. Sabemos que la mujer tenía una condición terrible y nosotros podemos estar pasando, o los hermanos que nos ven a través de las redes sociales pueden estar pasando una situación terrible, incluso de enfermedad. Sea cual fuere la situación, yo quiero decirle que hay salida. Y esto es el tema central de este mensaje. Hay salida, hay esperanza. No todo está perdido. De hecho, no todo estaba perdido para esta mujer con grandes problemas. Nos encontramos con eso, con una mujer con grandes problemas, pero vemos a un Dios más grande que estos problemas. Un Dios que soluciona, que da salida a los problemas. Escuchen bien el versículo 3. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos. No pocas, muchas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos en casa, para que nadie los vea. Y dice la palabra de Dios que ella fue obediente. Y dice, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Y dice, y ella echaba del aceite. Pero si no tenía nada, solo tenía una vasija de aceite. Dice que prestó a los vecinos varias vasijas, no sabemos cuántas, pero las llenó. Y luego de llenarlas, dice la palabra de Dios que le contó al varón de Dios, es decir, fue a Eliseo y le dijo, mira lo que ha pasado. Y le dijo Eliseo, ve y vende el aceite y ponga a tus acreedores y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Curioso, porque no solo Dios suplió de aceite, no solo Dios protegió a la mujer para que no se quedara sola,
sino que también protegió a sus hijos de la esclavitud, de trabajar forzosamente para otro. Saben que los esclavos o los deudores, en este caso, el que trabajaba como esclavo no tenía muchos derechos, que digamos. Y en este caso Dios no solo sustentó de aceite, sustentó de lo que necesitaba, sustentó a sus hijos y protegió a sus hijos. Dios dio solución a una situación familiar compleja que estaba viviendo una viuda. Ya podía descansar tranquila que no tendría para pagar las deudas, sus hijos estarían a su lado y no la dejarían sola. En historias como estas vemos lo central, la misericordia de Dios, el poder de Dios manifestado en algunos litros de aceite. Este pasaje no solo nos habla que Dios soluciona problemas, sino que Dios responde, Dios suple, Dios provee. ¿Cuántos lo creen? Cuando a veces estamos ahogados por las circunstancias, por los problemas, Dios nos tiende la mano y nos saca a flote. Con su misericordia, con su ayuda, responde cuando clamamos a Él. Y realmente podemos decir cada uno de nosotros que Dios ha sido nuestro auxilio. Es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las dificultades. En medio de la incertidumbre, podemos confiar en que Dios da solución en el momento menos esperado. Vemos cómo en medio del caos, Dios sigue preocupándose por las necesidades de cada uno de nosotros. Y si lo aplicamos a nuestra vida, Dios sigue preocupado por cada uno de nosotros. Dios cuida de los desamparados. Y esto es algo que vemos en las Sagradas Escrituras. No sé qué palabra esperabas hoy. No sé cuál será tu situación. Pero lo que sí sé es que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros hoy que no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Dios tiene poder para cambiar nuestra situación. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, pero cuando yo no tenía papeles, Dios sustentó de trabajo, de comida y de todo lo que yo necesitaba por el tiempo que yo no tenía papeles. Y creo que cada uno de nosotros podemos dar gracias a Dios porque pese a nuestra situación económica o familiar, Dios ha provisto, Dios nos ha sustentado, nos ha ayudado. Y yo creo que es algo que nosotros debemos dar gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas, Dios sigue allí. Dios está aquí en medio de nosotros ayudándonos. Saben, no solo Dios tiene poder para solventar una situación económica compleja como la que vemos en la palabra de Dios de esta viuda, también puede ayudarnos en nuestra vida espiritual, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Cuando más nos cuesta seguir adelante, Dios nos ayuda y nos da un empujón o nos tiende la mano para que no nos caigamos en el lodo de la desesperación cuando vemos que los problemas nos ahogan. Incluso cuando estamos cuesta abajo y sin freno en nuestra relación personal con Dios, Dios tiene poder para restaurarla y de hecho también lo puedo ver en mi vida. Dios con pasajes como estos nos habla de que nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe debe estar depositada, fundamentada y basada en Dios, no en las circunstancias. Lo veíamos esta semana que Dios nos hablaba el jueves a través de Abraham. Que nuestras vidas no están a merced de las circunstancias. Nuestras vidas están seguras y deben estar seguras en Dios. No importa lo que vean nuestros ojos, nos decía Dios, sino lo que crea nuestro corazón. A veces las circunstancias momentáneas, y esto hay que ser sincero, las circunstancias momentáneas no permiten ver la luz al final del túnel, pero tarde o temprano veremos la luz. Y esta es la esperanza que tenemos en Él. Así como la viuda pudo obtener esa respuesta en su necesidad, en la adversidad, yo creo que cada uno de nosotros podemos tener respuesta en nuestra situación actual. Dios nos dará fuerzas para mantenernos firmes, sin fluctuar,
en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice la Escritura en Hebreos. Y debemos considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Dios, no solo el poco de tiempo que nos queda en este 2020, sino este 2021 que comenzará, si Dios nos los permite disfrutar, nos seguirá dando oportunidades para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un ancla firme, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Las tormentas todas pasan. Si perdemos nuestra fe en medio de las tormentas, si perdemos la mirada en el norte, nos lamentaremos porque nos hundiremos como Pedro. Y Dios quiere que nos mantengamos a flote, que sigamos adelante. Dios quiere que confiemos y hagamos su voluntad cada día. Palabras como estas nos hablan de que no solo Dios es poderoso, sino que si acudimos a Él, podemos tener respuesta a nuestras necesidades, a nuestra situación. Él está esperando realmente que tomemos la decisión firme de acudir a Él cada día para echarnos una mano. Dios no quiere que nos quedemos con las cargas. Dios no quiere que nos quedemos con los problemas, sino que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, como dice la palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero, por experiencia, que ustedes no cometan los mismos errores que en un momento yo cometí, de querer solucionar las situaciones y los problemas por mí mismo, sino que realmente acudamos a Dios, que Él dará la solución a nuestros problemas. Cuando estemos desesperados, cuando no veamos la salida, cuando estemos agobiados, cuando nos veamos sin saber qué hacer, Dios quiere que acudamos a Él, que vayamos a Él. Dice la Escritura en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos han buscado a Dios en este 2020? Si hemos buscado a Dios, sabemos que cuando buscamos a Dios, Él nos oye. Y dice la palabra que cuando el salmista buscó a Dios, Él le oyó. Y dice, le dio solución. Me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Dios y los libró de todas, no de algunas, de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Dios vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene fuerzas. Salomón estaba en una situación bastante difícil porque no sabía qué hacer. No sabía qué decisión tomar. No sabía cómo tomar la determinación. No sabía qué decisión agarrar, ¿no? No sabía si por aquí o por allá. ¿Y saben qué? Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te será hecho. Él acudió a Dios confiadamente, como la viuda acudió a Elías, el profeta de Dios. Acudió a él y Dios respondió. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios auxilió a David con el gigante, ayudó a Salomón con su reinado y lo bendijo. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos puede ayudar en todas las circunstancias o las situaciones difíciles que estemos pasando ahora mismo.
El jueves Dios nos hablaba que no solo Abraham con su ejemplo y testimonio, sino que debemos aprender de él y debemos no perder la fe y no debemos prestarle atención a las circunstancias, sino a quién soluciona, a quién nos defiende, quién está con nosotros, quién está de nuestro lado. No estamos solos en medio de la dificultad. No estamos solos en medio de esta pandemia. No estamos solos. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y nosotros? Cuando tenemos graves y grandes problemas como esa mujer viuda, ¿acudimos a ese Dios de poder? ¿O solo buscamos a Dios por interés? Si nos ponemos en la situación de esa viuda, ¿cómo estarían nuestras vidas si tuviéramos que dar a nuestros hijos como esclavos? ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros? ¿Buscaríamos ayuda, auxilio? ¿O solucionaríamos las situaciones en nuestras fuerzas? Palabras como estas nos hablan de que debemos seguir confiando en Dios. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, dice la Escritura, que será librado. Proverbios 28:26 dice esto. Mateo 6:26 nos habla de mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Versículos anteriores en este pasaje de las Escrituras nos habla de que ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Confía en Dios, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y hay un pasaje que Dios nos recordó el jueves también. Encomienda a Dios tu camino. Confía en Él y Él hará, Él obrará. El que confía en Dios es bienaventurado, dice el proverbio. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes, junto a aguas, que junto a las corrientes echarán raíces, sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Dice la Escritura, tú pues vuelve a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía, es decir, espera, aguarda siempre. Una mujer con muchos problemas, una sociedad con muchos problemas, una iglesia con muchos problemas, hermanos con muchos problemas, que Dios puede dar solución a todos y cada uno de ellos. Dios tiene solución para la gente que nos rodea, y posiblemente la solución no sea el sustento físico. Posiblemente la solución no sea la salud. Pero si confiamos en Él, esto no nos garantiza que todos nuestros problemas se acabarán.
No, yo creo firmemente que incluso se agudizarán más si seguimos confiando en Él. Pero podemos tener la confianza, la certeza plena de que Él estará con nosotros, porque lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Y si está con nosotros todos los días y cuando clamamos a Él, Él nos oye y responde nuestras peticiones, podemos confiar de manera individual firmemente en Dios, que Él nos puede ayudar en la escasez, en la dificultad e incluso en nuestra condición espiritual. Yo quiero animarles lo que queda de este 2020 y este 2021 que comienza, si Dios permite que nosotros lo disfrutemos, a seguir confiando en Dios, a seguir acudiendo a Dios, a no alejarnos de la voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Yo en algunas ocasiones fui rebelde a la voz de Dios en este 2020. Y lo confieso delante de Dios. No hice todo lo que Dios esperaba de mí en este 2020. A veces me escaqueaba, a veces no hacía lo que era correcto, a veces no hablaba lo que era correcto, a veces escuchaba lo que no era correcto, a veces veía lo que no era correcto, a veces reaccionaba de manera incorrecta. Pero decidí ponerme de acuerdo con Dios. Le he pedido perdón a Dios y le he pedido también que me ayude en mis problemas, en mis dificultades, en mis días grises. Creo que cada uno de nosotros tenemos días grises o hemos pasado por días grises. A pesar de esos días grises de gran problema o de gran dificultad, que no sepamos qué hacer o que queramos huir, Dios tiene esa mano extendida para cada uno de nosotros, no solo para darnos el perdón para nuestros pecados cuando nos arrepentimos, sino para ayudarnos a seguir adelante. Si Dios me ha ayudado a mí, yo creo que a cada uno de ustedes también les va a ayudar. A partir de ya, no hay problema, no hay circunstancia, no hay cosa que no podamos ir a Dios y Dios con un corazón contrito y humillado nos perdone. Cada uno de nosotros. Yo les animaría, como hermano en la fe, como amigo, como pastor, no seamos rebeldes a su voz. A veces fui rebelde a su voz y metí la pata y no hice las cosas conforme a su voluntad. Pero hoy arrepentido, le pido a Dios y pido por ustedes que Dios les ayude en este lo que queda del 2020 y comencemos el 2021 con nuevas fuerzas, con ese ánimo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las dificultades. Porque Dios espera de nosotros que nosotros seamos luz en medio de las naciones. Seamos luminares en esta oscuridad que nos rodea. Cuando la gente tiene la esperanza puesta en la vacuna y la vacuna posiblemente no funcione, podamos confiar plenamente en Dios. Que tengamos ese ánimo, ese deseo de seguir meditando en su palabra. De volver a las sendas antiguas, no a lo que hacíamos antes, sino a las Escrituras, a lo que Dios espera de nosotros. Que Dios, que produce ese querer y ese hacer por su buena voluntad, que nos siga ayudando para que nosotros tengamos aún más ánimo y gozo en nuestro corazón para seguir preparándonos para su venida, para hacer lo correcto. Yo quiero animarles a no bajar la guardia este año, a lo que queda del 2020 y comenzar este 2021 con nuevas fuerzas, hermanos. No estamos aquí para perder el tiempo. No estamos aquí por rellenar un domingo más y Dios, yo fui hoy o yo estoy aquí predicando. No. Dios espera de cada uno de nosotros corazones rendidos ante Él. A pesar de que hayan tormentas físicas, ¿saben? Hay un hermano en México, estábamos en una videoconferencia y apenas se veía su cara, ¿no? Y resulta que en donde vivía estaba pasando una tormenta, un huracán,
y él comentaba, ¿no?, que se le cayó el internet, no tenía cómo conectarse. Fue hasta un vecino, le pidió la clave del ordenador, del wifi, para conectarse, porque no quería perderse la bendición de escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Se imaginan? Hay otro hermano en Chile que estaba sufriendo de COVID y en la videoconferencia estaba tendido en una cama, con COVID, con fiebre, con malestar. Y estaba tendido en la cama, escuchando la palabra de Dios. No importan las circunstancias, es nuestra actitud a ese Dios de poder. Yo quiero animarles a seguir adelante. Ni la enfermedad, ni las tribulaciones, que nada nos separe de ese vivo deseo de conocer la palabra de Dios. El mismo hermano no tenía internet y cuando lo veíamos en una cafetería, en un restaurante, compartiendo la palabra de Dios, le dio igual la vergüenza, le dio igual quién lo estuviese mirando. Él estaba en un restaurante, escuchando y compartiendo la palabra de Dios. ¿Quién va a compartir? Yo. Dejemos lo que queda de este 2020 y comencemos este 2021 sin excusas. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante. Yo quiero que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude. Que nos ayude a seguir confiando en ese Dios sustentador de todas las cosas. Que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él hoy, si estamos lejos de su voluntad. Si no hemos hecho lo que a Dios le agrada, hoy es el día que nos reconciliemos con Él y le pidamos que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé ese gozo, ese deseo y ese anhelo, como decía alguna hermana, de seguir meditando en su palabra. De que el internet, de que el clima, de que la enfermedad, que nada sea estorbo y que no lo pongamos como excusa para hacer lo que es agradable y perfecto delante de los ojos de Dios. Alguien que quiera orar.